duré como 3 semanas nada más para tener la más mínima idea. Pero hay un tema que me ha estado incomodando mucho estas últimas semanas, estos últimos meses, y por eso hoy decidí venir a hablarles de lo que yo creo en lo personal es, no sé si mi peor enemiga o más bien mi más grande reto, que es la paciencia. Le voy a contar una historia rápida. Hace como 7 años yo tenía una consola de videojuegos. Esa consola me encantaba. La consola yo la quise por mucho tiempo, eventualmente me la dieron y la tuve y la disfruté. Pasaron los años, dejé de usar un poquito esa consola y dije yo, ni me acuerdo qué quería, pero dije yo, la voy a vender. Era la primera vez en mi vida que yo vendía algo por internet. Cuando yo la publiqué, una persona me escribió y me dijo, yo la quiero. Pues resulta que este señor de aquí, solito, se fue a vender la consola. Cuando yo llegué a vender la consola, la entregué y adivine quién se quedó sin consola y sin plata. Me mandaron un comprobante falso y hasta ahí llegó. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces cuando uno quiere hacer las cosas por salir del paso, lo que llamamos a la carrera, la situación le puede jugar a uno la vuelta. Y yo he tenido muchas situaciones en las que la paciencia, o la impaciencia más bien, me ha jugado la vuelta. ¿Pero qué significa paciencia? Hay quienes dicen que la paciencia es esperar, hay quienes dicen que la paciencia es sentarse tranquilito a esperar a que las cosas pasen. Pero, si nos vamos a los orígenes de la palabra, y yo le voy a compartir 2 definiciones muy puntuales. La primera es una raíz del latín que significa sufrir. Se le califica como una virtud. Tomás de Aquino, un sacerdote que vivió hace muchísimos años, dijo: la paciencia es una virtud que se relaciona con la virtud de la fortaleza e impide al hombre distanciarse de la recta razón iluminada por la fe y lo impide sucumbir a las dificultades y tristezas. La definición griega de paciencia, la palabra está partida en 2. Y la definición que se le da es resistir, soportar, permanecer. Se divide en 2 vocablos distintos que significan debajo y permanecer. Si unimos los 2 términos, significa permanecer debajo con resistencia. Y como hijos de Dios, nosotros somos constantemente llamados a ser pacientes. Tanto así que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 lo dice muy claramente, literalmente lo dice así: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué significa para nosotros como hijos de Dios ser pacientes? Yo creo que uno de los más grandes ejemplos de paciencia antes de que llegara Jesús, que fue, creo, la paciencia hecha, él fue Dios hecho carne, pero él también fue la paciencia hecha carne de muchas maneras, fue Josué. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Josué
que la tierra ya era suya. ¿Pero qué fue lo que le dijo? Esfuércese, sea valiente. ¿Se la dio? Sí, pero no sin una misión que iba a venir y que él iba a tener que llevar a cabo para que esa tierra fuera suya. Ahora bien, cuando nos topamos con la palabra y con el término de la paciencia, también nos topamos con conceptos que tratan a la paciencia más como pasividad. Nosotros acá nos han enseñado mucho sobre lo que es la pasividad y las consecuencias que la pasividad puede traer a nuestra vida. Cuando nosotros malinterpretamos la paciencia, cuando nosotros malinterpretamos el término de ser paciente con ser pasivo, puede generar en nosotros, o puede generar en nuestra vida una separación. Una separación no. Puede alejarnos, sí, de cierta manera, de un llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque la pasividad genera distracción en el camino. Cuando Dios le dice a Josué, la tierra es tuya, pero esfuérzate y sé valiente, esa indicación vino a él con una instrucción. Todos sabemos, conocemos la historia y sabemos que el camino de Josué estuvo lleno no solo de esperar, sino de tomar acciones ante lo que Dios tenía para él. Y la pasividad nos viene a alejar de ese llamado o de ese objetivo. ¿Qué podemos ejemplificar como pasividad? Los hijos de Elí, por ejemplo. Los hijos de Elí, el sacerdote, ellos robaban la carne de los sacrificios. Y perdón, no le estoy hablando de los hijos de Elí, le estoy hablando de la conducta que tuvo Elí ante ellos. ¿Y qué hacía Elí? La mayoría de veces hizo la vista gorda, al punto en que él les decía, pero les decía como si fuera nada, no hagan eso. Pero ellos siguieron haciéndolo y siguieron haciéndolo. ¿Cuál fue la consecuencia de esa pasividad? En 1 de Samuel 2, versos 29 y 30, Dios le estaba hablando a Elí, le dice: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo? Por lo tanto, dice el Señor Dios de Israel, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo haya prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían para siempre. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo honro los que me honran y humillo a los que me desprecian. Aquí Dios está reclamándole a Elí muy directamente la conducta que él tuvo ante la falta de sus hijos. Él se comportó pasivamente ante las acciones que sus hijos estaban cometiendo y él no tomó acciones. Pero estaba en él tomar las acciones para no poder cortar ese llamado. Y este es el problema, el gran problema de la pasividad. La pasividad nos puede separar del llamado. La pasividad
nos puede incluso jugar en contra a la hora de obtener algo que nosotros queramos. Y de la otra, en la otra cara de la moneda de la pasividad está lo contrario de la paciencia, que es la impaciencia. ¿Quién me puede dar una definición de impaciencia que no sea lo contrario a la paciencia? Una definición sencilla, no tiene por qué ser. Ok. ¿Alguna otra definición? No saber esperar. Todas estas son definiciones importantes, porque podemos ver a lo largo de la palabra cómo la impaciencia no solo aleja, sino también tiene incluso consecuencias negativas a la hora de seguir un designio que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que, creo que podemos tomar dos ejemplos bastante importantes de lo que fue la impaciencia. Y el primero fue, uno de los que yo quería traer a colación aquí fue cuando Saúl ofrece sacrificios en Gilgal antes de que llegara Samuel. Dios había dado una instrucción a través de Samuel a Saúl. Él le había dicho que bajara a Gilgal y esperara 7 días hasta que él bajara y le diera instrucciones sobre lo que él tenía que hacer. Y nosotros podemos ver cómo en 1 Samuel 13, 8 y 15 Saúl se adelanta a esto. Y dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Y entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle, para ayudarle, para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, los filisteos contra mí. Y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para conforme a su corazón. Tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín. Aquí nosotros podemos ver cómo a pesar de que Saúl tenía una instrucción clara de parte de Dios, la cual le fue dada por medio de Samuel, no solo se adelantó, sabiendo que Dios le iba a dar instrucciones, sino que hizo lo prohibido. Porque ¿quiénes eran los únicos que podían ofrecer los holocaustos? Los sacerdotes. ¿Y por qué lo hizo? Porque Samuel no venía. Y vea lo que es la impaciencia, que nomás él haciendo los sacrificios, Samuel llegó. ¿Qué más tenía que esperar él
No era nada. A veces, y esto aplica para cuando tú tienes una palabra, para cuando quieres accionarla, pero también cuando quieres algo. La respuesta de Dios al problema puede estar a la vuelta de la esquina. Y si tú te adelantas, puede que esa respuesta no sea la misma que hubiese sido si hubieses esperado en Él. Aquí para Saúl, el detonante fue: el pueblo comenzó a desertar. No había implorado el favor de Jehová. Pero ya Dios le había dicho: vaya, espere 7 días. Samuel va a llegar y te va a decir lo que tienes que hacer. Y ese fue uno de los pasos que condenó el reino de Saúl sobre Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que la impaciencia nos aleja del camino que Dios traza para nosotros. No solo nos aleja, la impaciencia a veces alarga el camino de una manera que no tienes idea. Causa que tropecemos y que corramos el riesgo de condenar el éxito de una misión. Pero la impaciencia también se puede ver colmada de una semilla de incredulidad. Y tal fue el caso de Abraham y Sara. ¿Cuántas veces le dijo Dios a Abraham: te voy a dar un hijo, el hijo va a llegar de tu esposa? Yo creo que entre los capítulos 15 y 17, por lo menos se pueden contar 3 veces donde dice que Dios se le apareció a Abraham y le dijo: puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. ¿Y cuál fue la respuesta a menudo? No solo de Sara, pero también de Abraham. Fue un muy burlista. Nosotros, viejos, hijos, no sabemos cuántas veces habían intentado tener hijos. Quizá lo habían hecho muchas. Quizá no habían pensado en tener hijos. Pero tenían una palabra clara que les decía: de tu esposa va a ser tu hijo. Y vean cómo la incredulidad de Sara y su impaciencia la llevó a dar a una de sus siervas como mujer a Abraham. Tuvieron a Ismael y conocemos qué fue lo que originó Ismael, ¿verdad? Toda la consecuencia de Ismael. Creo que esa es una de las principales razones, o una de las principales formas en las cuales nosotros podemos, yo no sé si voluntariamente, alargar el camino o la activación, ya sea de un anhelo, sea de una palabra. Y será siempre la raíz de incredulidad en ti la que te desvíe de promesas de Dios. Pero yo creo que el tema de hoy no es la impaciencia, el tema de hoy es la paciencia. Qué feo hablar de cosas malas, ¿verdad?
Qué feo venir a hablar aquí de impaciencia, de incredulidad. Y creo que el ejemplo perfecto de todo lo que hay en la palabra, pero el ejemplo perfecto de paciencia es Jesús. Y innumerables veces nosotros vemos cómo incluso hay personajes en la palabra que se expresan de lo pacientes que fue Jesús con ellos, de lo paciente que fue Jesús a lo largo de su vida. Y vamos a ver cómo Jesús encarnó la definición de paciencia que yo te di al inicio, que es permanecer en. Jesús era un hombre, primero, que conocía su propósito. Él conocía lo que él vino a hacer. Y varias veces él mismo lo dijo: todavía no es mi hora. Yo estoy esperando el momento en el que mi Padre me diga: tienes que hacer esto. ¿Y qué hacía Jesús? Permanecía en Dios. Permanecía bajo su mano. Podemos ver cómo después de dar palabras, él se retiraba a orar, permaneciendo en su Padre, sabiendo que él tenía el momento preciso donde le iba a decir: es aquí, es hoy, es mañana. Para elegir a sus discípulos, ¿qué fue lo que hizo? Se retiró a orar. La oración de Jesús en el Getsemaní es un ejemplo, y te voy a leer los versículos. Mateo 26. Fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí, manténgase despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y dijo, y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Yo creo que, y me resulta muy difícil imaginarme cómo él sabía cuál era su propósito. Y aún teniendo miedo, no hacía más que permanecer en. Siendo tentado en el desierto, no hizo más que permanecer en. Permanecer en. Y yo te di una definición al principio, de permanecer debajo de. La definición de paciencia a través de Jesús es la paciencia perfecta, porque es la paciencia que viene acompañada de constante oración, de constante comunión con Dios, de constante relación, de constante permanencia en Él. ¿Por qué? Vea, a mí la impaciencia me ha jugado unas que usted no tiene idea. Y siempre es, la mayoría de veces ha sido,
porque a mí nada me costaba preguntarle a Dios, permanecer en Él, en esa situación y decirle, ¿qué quieres que haga con esto? Cuando yo empecé a venir aquí hace 6 años, yo tenía un grave problema y era que en mis oraciones yo no sentía a veces que tuviera respuesta. Y yo quería la respuesta ya. Entonces yo dejaba de consultarle a Dios sobre algunos temas porque nunca me respondió. Y cuando uno aprende a permanecer es cuando uno empieza a ver respuestas a oraciones que tú ni te acordabas que tenías. Y David lo escribió en los Salmos. El Salmo 40 lo dice muy claramente. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Así que si tú tienes un anhelo, si tú tienes una situación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Permanecer en Dios. Permanecer en Dios, en una constante comunión, en una constante comunicación. Y la respuesta va a venir. La respuesta siempre viene. A veces, quizá, nuestra paciencia simplemente esté siendo probada. Y lo que te están preguntando es, ¿sí? Pero ¿estás dispuesto a esperar para que esto sea 1000 veces más de lo que tú estás pidiendo? Cuando Vero y yo comenzamos a buscar casas, eso fue algo que comenzó como un sueño loco. Recuerdo que fue mi idea y que había gente que decía, ¿en serio? ¿Seguros que lo van a hacer? Y lo hicimos. En algún momento hubo una propiedad que nos gustó mucho y nosotros fuimos a verla. Y para nosotros primero era un anhelo que nosotros teníamos y después era un sueño un poco loco porque realmente ninguno de los dos tenía ninguna perspectiva, Vea, a los bancos no se les pasaba por aquí prestarnos un 5 para ponérselas cortas. Esa propiedad se vendió. Yo creo que duramos como una semana en darnos cuenta que la propiedad ya no existía en el mercado. Y yo sé que eso fue para nosotros un tema de uy, sí, quizá deberíamos de dejar de hacer esto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos?
Lo empezamos a poner en oración. Yo no sabía si Dios iba a durar 20 años a mí dándome una casa. Yo no sabía si Dios no me iba a dar una casa y yo iba a alquilar. Y eso no hubiera sido algo malo. Pero nosotros queríamos una casa propia. Fuimos a ver, ¿cuántas? 4 casas, 4 o 5 en total. Y después de esa primera, todas las que íbamos no nos llamaban mucho la atención, porque tenían algún detalle aquí, porque tenían algún detalle allá. Y a veces era por temas de presupuesto. Yo tengo una futura esposa muy sabia, ella no está aquí hoy. Y ella dijo, sigamos en oración, empezamos a sembrar por esto, que el propósito de nuestras oraciones, que esto esté en el propósito de nuestras oraciones. No me acuerdo cuándo vimos la primera, fue en febrero, sí me acuerdo, fue en febrero. Pudo haber sido quizá un poquito después. En mayo nos topamos con una opción bastante linda que nos gustó mucho. Y yo no sé por qué me salió a mí simplemente, bueno, la fuimos a ver y a nosotros lo que nos salió fue, díganos qué tenemos que dar. Yo francamente no tenía mucha esperanza. Yo a veces me hago embrollos en la cabeza. ¿Y qué me dijo ella? Póngalo en oración, permanezca en oración. La casa va a venir. ¿Va a venir mañana? No sé. ¿Va a venir el otro mes? No sé. 10 años, no sé. Pero, y aquí yo recordé en algún momento las palabras de Jesús en Mateo 21, cuando Él dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que yo hice con la higuera, sino que podrán decir a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán lo que pidan en oración. Y otras versiones no dicen creen, sino que dicen permanecen. Y volvemos a la misma palabra, permanecer en, persistir debajo de. Fabián dio una palabra muy importante hace 2 semanas. 2 palabras muy importantes. Y muchos de ustedes tampoco tuvieron la oportunidad de ver la primera enseñanza que dio Fabián sobre la resistencia. Yo me acuerdo. Tal como decía él, resistir con tus oraciones, con tus peticiones, con tus propósitos, permanece en. Dios va a responder. Y la respuesta va a ser tantísimo mejor que cualquier cosa que puedas obtener actuando antes de que la palabra llegue a su tiempo de cumplimiento. Vea, yo pude haber dicho, mira, mejor no compremos casa. Tengamos paciencia. Y quizá Dios ya la tenía ahí. Quizá Dios me la iba a dar mañana. Nos la iba a dar mañana. Y me he dado cuenta de que la paciencia, que la permanencia en Dios, no la pasividad. Tu paciencia
acompañada de tus oraciones, acompañada de tu siembra, acompañada de lo que sea que Dios te diga que tienes que hacer. Si tienes que hacer un ayuno, si tienes que madrugar para orar, la respuesta va a venir a aquellos que sean pacientes. Hablando un poco sobre caminar verdaderamente en paciencia, y perdón, voy a dar el ejemplo de nuevo, ese muchacho que está ahí en sonido. Fabián me escribió a mí la mañana que él se quedó sin trabajo. Yo creo que ese día yo lo vi, no me acuerdo por qué. Y lo primero que él me dijo fue, todo está bien, ya viene. ¿Hace cuánto me lo dijiste? La profeta lo dijo el domingo. Esa actitud es la de un hombre paciente que permanece en. Dios va a retribuir tanto eso, porque Dios retribuye la verdadera paciencia. Que lo que se recoja no va a ser más que una millonésima parte de la recompensa por permanecer en. Así que hoy yo te tengo un reto. Fabián empezó con los retos, yo voy a seguir. Permanece. Ser paciente no es fácil. La paciencia también lleva una cuota de sufrimiento interesante, porque naturalmente queremos las cosas ya. ¿A quién no le gustaría mañana poder decir, esto que he estado queriendo por 20 años, ya lo tengo? Esto que quería ayer, lo tengo hoy. Esta es una casa que camina en paciencia. Nosotros tenemos como casa palabras que se han activado y no se han dejado de activar. Y el tiempo pasa y Dios lo ve. Dios lo toma en cuenta. Dios toma en cuenta tu paciencia, Dios toma en cuenta tu persistencia, Dios toma en cuenta lo que tú permaneces en Él, lo que tú permaneces bajo tu brazo, bajo su brazo, lo que tú permaneces con resistencia, aún sufriendo, aún con dolor. Dios responde. Y yo te lanzo ese reto hoy. Persiste en Dios. ¿Es fácil? No es fácil. Pero Dios retribuye y retribuye y retribuye y no deja de retribuir todos los días. Persiste. Sé paciente. Sea valiente. Dios es. Su paternidad es tanta y es tan perfecta que no se le escapa ni una sola de tus oraciones. No se le escapa ni uno solo de tus anhelos, ni uno solo de tus deseos. Y Dios recuerda cada palabra que Él dio. Y aquí estamos llenos de testimonios de que eso es verdad. Así que sé paciente. La paciencia no es divertida. La paciencia no es divertida. Yo sé. Vea, yo soy experto en impaciencia. De verdad. Pero, y quiero cerrar con esto. Y lo peor es que, vea, yo soy tan impaciente que ya utilicé el versículo con el que iba a cerrar. Pero yo sí quiero recalcar este salmo, el Salmo 40.
Porque la convicción con la que se escribió es tanta que yo no sé si soy yo que lo estoy viendo muy fatalista, pero ¿usted se imagina lo que es estar en un foso de desesperación, de lodo y de fango? ¿Usted se imagina lo que es después de eso? Que te levanten, te pongan ropa limpia, ropa nueva, y dice que la felicidad fue tanta que le dio un canto nuevo para entonar, y que muchos verán lo que Él hizo y van a poner su confianza en el Señor. Creo que es una etapa para poner nuestra confianza en el Señor, para que Él sea nuestra fortaleza y que toda semilla que sembramos la esperemos pacientemente en Él, porque lo va a germinar. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque en tu infinita misericordia has sido fiel, has sido bueno con nosotros. Damos gracias, Señor, por tu mano en nuestra vida. Y te pedimos hoy, Señor, aumentes nuestra paciencia. Queremos permanecer en ti, queremos persistir en ti, Señor. Queremos estar siempre bajo tu mano, sabiendo que en tu perfecta paternidad tú nos escuchas. Que cada palabra que salga de nuestra boca, tú la tomas en cuenta. Y que en tu infinita fidelidad estamos seguros y nuestros anhelos están seguros. Te pedimos, Señor, cuidas nuestro camino el día de hoy. Te pedimos, cuidas nuestra vida. Damos gracias por tu paternidad en nuestra vida. Damos gracias por tu presencia, porque estás constantemente recordándonos que estás ahí. Exaltamos tu nombre, Señor. Declaramos que eres santo, declaramos tu santidad, declaramos tu grandeza. Y queremos ser parte del establecimiento del reino en este lugar. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a los hijos de esta casa. Bendice a esta casa. Bendice a esta casa, Señor, que ha caminado en un llamado, que ha caminado en un propósito. Y tenemos la convicción de que ese propósito será culminado y veremos el cumplimiento de una millonésima parte de todo lo que tú tienes para esta casa. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te pedimos cuida nuestro camino el día de hoy. Te pedimos a todos aquellos que van a descansar, les entregues un buen descanso el día de hoy y que sea una semana donde aprendamos a ser pacientes, donde aprendamos a ser persistentes y que aprendamos a poner toda confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén.